Hola, un saludo para todos muy cordial y claro, la invitación a que me sigan en Letras Creativas y mi mundo en palabras. ¿Por qué estoy aquí el día de hoy? Porque tengo una noticia muy interesante que comentarles. Claro, por lo general me adelanto un poco porque lo que Amazon dice es no está viable, pero si lo ponen ya en el mercado, quiere decir que sí lo está. Independientemente de que eso sea, bueno, pues aquí estoy agradeciendo a todos el que ya me hayan acompañado hasta el final. Y claro, he dejado solamente algunos de los pods eh, disponibles para que puedan darle seguimiento a lo que estoy haciendo, como por lo general hago. Me me voy y cierro todos los posts que ya puse para que queden en el libro. Y de esta manera, bueno, pues los podamos tener en un solo lugar. Aquí está parte de lo que he comentado en este trabajo, que por cierto ustedes ya lo han leído. Yo elegí algunos párrafos y obviamente los coloco en lo que es la contratapa del libro. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el previo y en el previo le aumentamos la letra y nos vamos acá. Ahí está. Are you ready? Going from the line to the character. O sea, ahí estamos. No voy a poder hablar en inglés porque cuando YouTube me escucha, no me reconoce el idioma en inglés y creo que hace unos silencios. Pero quiero decirles que ya está el libro en inglés y también el libro en español. Entonces, bueno, aquí está una foto y aquí está mi agradecimiento a, a este trabajo y a la gente que me lee, la gente que me sigue y a esos soñadores que nunca dicen, hay que detenerse porque esto no está dando para más, nada. No hay que tirar la toalla, como se dice por este rumbo del mundo. Aquí tengo unas sentidas palabras muy especiales de nuestra primera ministra. Considero que era necesario colocarlas y están aquí en el libro para que ustedes las puedan leer. Y claro, aquí nos vamos a todo lo que sigue, ¿sí? Todo lo que sigue, a ver qué tanto nos dio oportunidad Amazon de leer de manera libre. Aquí tenemos esto y aquí empieza, ¿sí? Aquí empieza cuando la escritora comienza esta aventura y su diseño, inspirado en una mujer, solamente va a hablar en letra negrita, ¿sí? Así que cuando ustedes vean letra así, ¿Are you sure? Ah, sí, sí, no lo voy a decir todo porque luego no se lee en YouTube. En fin, así está. Sí, esto ya lo pudieron ver quienes siguieron el blog, quienes no, bueno, lo van a tener aquí. De hecho, hice algunas correcciones que eran muy necesarias. Las van a notar aquellos que lo hayan leído a ojo de pájaro, digan, ay, no me había fijado en esto. Pues sí, así sucede. Y aquí lo pueden compartir si gustan con sus amigos. Yo estoy contenta porque, bueno, ya está aquí, me dio muchísimo gusto poder terminar este trabajo y claro, invitarles a que me acompañen porque bueno, pues esto queda aquí. Vamos a ver si de una vez les puedo mostrar, a ver, el que está en español. A ver, vamos para acá. Exactamente, nos vamos para acá. Ujú. Aquí nos regresamos al escritorio, nos vamos a las entradas y aquí van a notar ustedes lo que ya les comenté, que muchas de ellas ya están privadas, ¿sí? Ya está privado, pero finalmente eh, ya está. El libro ya se puede conseguir en Amazon, de momento en versión electrónica y claro, al ratito aparece la versión en pasta blanda. ¿Estás lista? Este es otro diseño. Obviamente ella está con la pluma entre las manos observando a la luna. Y pues sí, algo nos decía Rafael, un chico que me mandó saludos y me agradeció porque él me acompañó en todas las historias y me dice, es un gusto estar ahí, pero no puso ahí con H intermedia y acento, sino ahí como de inteligencia artificial.
Me dio mucho gusto porque es verdad. Muchos de nosotros empleamos de los recursos del diseño de la inteligencia artificial, aunque el libro habla y pondera a los diseñadores. Y eso es interesante y es bueno comentarlo porque el diseñador va a la escuela de diseño, como se menciona en el libro. Al mismo tiempo es una persona que se esfuerza y que merece que su trabajo se pague, ¿sí? Y eso es una realidad. El que algunos nos apoyemos, bueno, no siempre. Habrá ocasiones que tengamos la fortuna, como la tuve en alguna ocasión, cuando Stephen Kelly, uno de nuestros compañeros parlamentarios, me ayudó con una serie de dibujos para poder ilustrar pequeños cuentos. Short Tales se llamó el trabajo. Poco inglés porque si no, no sale acá. Bueno, vamos bien. Aquí sí les voy a mostrar el previo. Le aumentamos la letra para que se vea bastante bien. ¿Estás lista? Ir del trazo al personaje. Ahí está mi foto. A todos los soñadores que se han atrevido a convertir en realidad lo que han imaginado, al corazón dispuesto y atrevido de cada asgardiano que cree en nuestra nación espacial Asgardia. Muéstrame una persona que nunca haya soñado con las estrellas cuando era niño. Sí, pero la mayoría siguió soñando y se olvidó. Y aquí en Asgardia están las personas que nunca olvidaron su sueño. Estas palabras son de Lena de Win, primera ministra de Asgardia y directora de la revista asgardiana Room Space Journal. Así, la revista asgardiana que todos nosotros esperamos con ansias cuando llega porque recopila información de muchas partes del mundo, de la gente que de manera seria y formal y profesional está trabajando cada uno de los detalles que son vitales y que son importantes y que son significativos. Así es. Bien, aquí está, aquí sí le pueden dar clic y se van para allá, pero aquí no me va a permitir porque es solamente el previo que está gratis. Aquí estamos con el preámbulo, que ustedes ya lo escucharon. De hecho, por aquí se va a quedar parte del preámbulo. Y aquí está, la escritora inicia esta aventura, su diseño representado por una mujer siempre hablará en texto en negrilla. Así es, aquí estamos, así empezamos. Y bueno, eh, pues es importante para mí el poderles presentar esto porque es un trabajo que me agrada y que hago con un gusto impresionante. Sí, y pues creo que los dos diseños dicen mucho de la mujer cuando recibe la presea de quien ya les comenté que es Anser. Aquí está el anterior video en el cual dije yo, en un sueño, de pronto veo a Anser y lo veo retirando una pluma de su pecho y haciéndome la señal de que se la diera. Entonces dije, es cierto, no me puedo quedar ahí. Hay que recrear toda esa magia que ha sido parte de mi trabajo, ¿sí? Y que no hace otra cosa más que incentivar el que podamos imaginar. Habrá quien imagine de manera muy puntual y muy formal el modo de llegar al espacio. Y yo lo hago un poco a la manera de los escritores, con mucha imaginación. Pero el incentivo está ahí, porque cuando tú te interesas en las estrellas, no solo te interesas en ellas, te interesas también en ubicarlas en el cielo, en reconocerlas como algo real que está cerca de nosotros. Hoy la luna llena le hice una especie de plegaria, una alegoría, dirían algunos, un rezo, eh, para invadirme de ese beneficio que en ocasiones nos trae. Es precisamente con la luna y otros factores vitales que hay un chispazo en mi mente y me dice, hay una historia ahí, ¿sí? Y esa historia está aquí. La pueden ir a ver, la pueden adquirir en Amazon y claro, la invitación está para que me sigan en
Letras Creativas. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa, y les mando un saludo muy cordial también a Rafael, porque hoy me dijo que le ha gustado mi trabajo. Claro, ya no lo van a ver en el blog, pero se va a quedar en Spotify como lista de reproducción para aquellos que entiendan el español y que les interese escuchar esas dos voces de estas mujeres que están dialogando. Una de ellas es mítica, es una invención abstracta de la escritora y obviamente la escritora. Uh -huh. Bueno, pues gracias por acompañarme y claro, les recuerdo que aquí estoy y mi nombre es Ariadne Gallardo Figueroa. Ajá. Saludos a todos. Hay al final un agradecimiento muy sentido, inspirado en las palabras de nuestra primer ministra, porque es cierto, hay que soñar, soñar que hay posibilidades para hacer magia con las palabras, para incentivar la creatividad, tanto la formal como la imaginativa. Y yo creo que eso invade el espíritu de Asgardia. Así que gracias por acompañarme. Hasta pronto.